Viernes 26 de febrero, estamos cada vez más cerca de la celebración de, bueno, muy cerquita, poco menos de un mes, recuerden, el Domingo de Ramos es el próximo 28 de marzo. Paso a paso, viernes a viernes, en este espacio de cofradías en Buenos Días Málaga, nos vamos acercando dentro del tiempo de Cuaresma a la celebración de la Semana de Pasión, a la Semana Grande de nuestra ciudad, la Semana Santa de este año 2010. Don Francisco Márquez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Antonio. Pues sí, estamos ya metidos en Cuaresma. Sí, el otro día hacíamos, en fin, que llevamos la cuenta atrás muy al día, ¿no? Ya poco menos de día 26, o sea que nos quedan poco menos que 31 días para llegar al domingo de Ramos, mucho menos para el día del pregón oficial, el sábado 20 de marzo, en fin, poco a poco nos vamos atropellando en los días. Por cierto que poquito antes del día del pregón, el pregonero pasará por este espacio, ya lo vamos anunciando, y precisamente con un pregonero vamos a charlar hoy. Pues hoy tenemos con nosotros a un cofrade que muchas veces hacemos referencia a que la actividad cofrade no necesariamente se desarrolla dentro de una cofradía, sino también se desarrolla fuera de las cofradías. Y este es el caso de Salvador Villalobos Gámez, que aparte de haber sido y desarrollado su trayectoria cofrade dentro de una cofradía, pues también hace vida cofrade y potencia el mundo cofrade de fuera. Voy a dar unos datos más personales. Nació en Málaga en 1952, muy vinculado con Mijas, porque su padre de allí, su familia paterna es de allí. Estudió en los Hermanos Maristas y cursó la licenciatura de Medicina en la Universidad de Granada. Actualmente es jefe de la sección de oftalmología en el Hospital Materno Infantil de Málaga. Está casado, tiene una hija y 3 hijos y un nieto de su primera hija, todos ellos cofrades. Ha sido hermano mayor del Monte Calvario, ha sido pregonero de la Semana Santa de Málaga en 1992 y tiene un largo, porque es hermano de 10 cofradías, pues 10 hermandades, entre de Gloria y... Pero bueno, las cofradías de Pasión, que yo tengo apuntado aquí, con tu permiso, Salvador, creo que no se me escapa ninguna: Sepulcro, Dolores San Juan, Monte Calvario, que es la de su corazón. Penas, Salesiano, Penas y Paloma, ¿no? También Pasión, que se me olvidaba. También soy miembro de la Venerable Orden Tercera de Servitas, de María. Aparte de la Hermandad de Gloria de Victoria, y los patronos y Carmen, la Virgen del Carmen, ¿no? Sí. Y de la Virgen de las Peñas de Mijas, ¿no? O sea, también. Es decir, que es un cofrade de todo terreno. Señor Villalobos, bienvenido, bien hallado. Buenos días, muchas gracias a vosotros por invitarme. ¿Oftalmólogo? Pues sí, oftalmólogo de profesión. Visto lo visto, la primera pregunta podría ser aquello de, oiga, a un oftalmólogo se le puede preguntar aquello de, ¿hay que ver para creer? Pues no hay que ver para creer. Precisamente Jesús dijo, bienaventurados los que sin ver crean. Entonces, lo que pasa es que la vista ayuda. Precisamente Jesús, una de los milagros más conocidos de los que hacía era curar a los ciegos. Aunque también decía que no hay más ciego que el que no quiere ver. A veces hay que curar la ceguera del corazón, ¿no? Entonces, de eso de querer ver sin ver, los cofrades sabemos mucho. Precisamente tenemos un titular que es el Cristo de Ánimas de Ciegos, cuyos devotos principales son los ciegos. Y ven con los ojos del corazón. ¿Familia de Mijas? Mi padre era de Mijas, mi madre de Fuengirola. Bueno, muy cerquita, ¿no? Sí. No andaron mucho. Sí. ¿Y usted sí nacido en Málaga? Nosotros ya, ellos se casaron, se vinieron a vivir a Málaga y ya nacimos en Málaga, yo y mis hermanos. ¿Su familia cofrade? Pues, explico, no cofrade de nacimiento. Yo no he heredado el ser cofrade porque mi padre fuera de una cofradía en concreto. Lo que sí es que, como tantos malagueños, nuestros padres de pequeños, como hacemos nosotros ahora y siguen haciendo nuestros hijos, llevan a sus hijos a ver las procesiones. Y eso sí, mi padre nos llevaba diariamente a ver las procesiones de Semana Santa, y entonces eso a nosotros, a mí concretamente y a mis hermanos también nos llegó hondo y nos caló, ¿no? Entonces, pues, uno de los recuerdos que yo tengo de la infancia felices, pues era el que todos los años íbamos a los oficios del Jueves Santo en la iglesia de Santiago y a continuación pues nos íbamos
a ver las procesiones, el mutilado que salía entonces y las demás viñeros, las demás procesiones del jueves. Y previamente a las procesiones nos íbamos a tomar unos churritos con chocolate a Casa Aranda, allí en calle Granada, una Casa Aranda que había chiquitita. Y bueno, pues eso son de las cosas que se te quedan grabadas en la memoria, ¿no? Entonces, pues vivíamos en el centro, Málaga entonces era un pañuelo, que si todo el mundo, y ya pues a poco que tuvieras 11 o 12 años, pues te escapabas a ver las procesiones. Yo y mi hermano nos escapábamos a ver las procesiones enseguida, que con el itinerario en mano, a no perdernos ninguna, ¿no? Pero nos lo inculcó pues nuestros padres nos lo inculcaron. Oiga, la Casa Aranda por calle Granada, de eso hace ya... Me va a perdonar, Sí, eso hace yo ya estoy unos hablando años, de cuando yo era chico. Yo tengo ahora 57 años, pues si te estoy hablando de hace cuando yo tenía 7 años, pues hace 50 años. Yo he conocido esa Casa Aranda, ¿eh? Además que no hay que remontarse tanto. Esta Casa Aranda existió hasta hace 15 años, 20 años. Es que usted la palangana de Pilatos, pues ahí Más o menos se la tenía yo, se la sujeta. Oiga, estudiar en Maristas, ¿eso imprime carácter? Yo creo que sí, yo creo que estudiar en Marista imprime carácter, porque hay que ver la cantidad de cofrades que nos hemos educado en los maristas, y además allí desde pequeño había una procesión con el Niño Jesús de Praga y por el campo del colegio, y ya pues nos enseñaban a eso de llevar un trono como era, y la verdad es que de allí había mucho ambiente cofrade y lo sigue habiendo. Yo he estado dando charlas y conferencias estos últimos años en aulas que se crean en el Colegio de los Maristas todavía, aún. Luego vino la época en que esa no la pillé yo, pero también en que se vinculó con el Cristo del Amor, así como los agustinos con la Bien de la Caridad, y entonces ya también. Pero en mi época cada uno era hermano de la cofradía que quería, ¿no? Me imagino que igual que ahora, pero que no había una vinculación especial, ¿no? Pero había mucho ambiente cofrade. De hecho, del Colegio de los Maristas es de los que más pregoneros hemos salido, porque hace 2 años una cosa curiosa que hubo fue una especie de mesa redonda de pregoneros alumnos de los maristas, donde estábamos Pedro Merino, Luis Merino, Jesús Saborido, bueno, estaba yo, habíamos 8 o 9, la verdad, y dijimos, uy, qué barbaridad, qué casualidad, de ningún colegio de Málaga han salido tantos pregoneros como de los maristas. Me hablaba de su padre y de esos amigos con los que iba a ver procesiones. Nosotros siempre preguntamos, es la pregunta cliché que utilizamos a veces para tener ese primer contacto con el invitado, ¿quién fue su padre cofrade o su padrino cofrade? Aquella persona que ya de la mano le introduce en el mundo de una cofradía, en el trabajo diario de una cofradía. Bueno, sí, la primera punto admirativo que yo de niño recuerdo era que mi hermano mayor que yo, mi hermano Pepe, salía en la pollinica con una capa de damasco, y yo lo miraba pequeñín con 3 años, él tendría 10 años por ahí, y entonces yo lo veía como una cosa grandísima, enorme, que salía, y yo lo admiraba cuando iba con su capa de damasco, orgulloso, por la calle 2 Aceras arriba, camino de San Felipe. Y luego unos vecinos, amigos, que el padre era policía, estaba vinculado con el Rico, también me llevaron al Rico. En Jesús el Rico salí de nazareno, luego salí de hombre del trono, el año que se cayeron los tinglados y se rompieron los tronos y los sacaron prestados de la cofradía de Pasión, que les prestó los tronos. Y fue el primer año que sacamos los estudiantes al Rico. Y ya a partir de ahí seguimos, y yo estuve 10 o 12 años llevando a Jesús el Rico. Y bueno, y luego me fui a estudiar a Granada e interrumpí un poco el contacto con las cofradías, porque estaba en Granada estudiando, ya veníamos pues prácticamente el Viernes de Dolores después de terminar los exámenes, y entonces pues seguía vinculado en la Semana Santa, pero no en la actividad cofrade, ¿no? La actividad cofrade. Ya cuando vuelvo, una vez que ya hice la especialidad y me instalé en Málaga, pues sí retomé, y justo por aquellos años pues me llaman unos amigos. Yo no tenía una vinculación todavía fuerte, concreta con ninguna cofradía. Mis hermanos también llevaban el trono del sepulcro, yo también lo llevaba, venía cada año el Viernes Santo a llevar el sepulcro. Pero entonces me hablan unos amigos de una cofradía nueva, que no era nueva, era antigua, pero que se quería reorganizar, que si estaba en el Monte Calvario. A mí aquello del Monte Calvario me recordaba que mi madre me subía de pequeño y me traía buenos recuerdos, me gustó la idea. Era parecida al sepulcro con la que yo tenía, porque es un Cristo yacente también. Y entonces pues me animó la idea de incorporarme a esa comisión reorganizadora, y bueno, pues ahí empezamos
allá por los años 77, 78 empezamos a reorganizar la cofradía del Monte Calvario, a desempolvar del libro del padre de Jordán estas cofradías. Que luego... Tú que sabes mucho de Monte Calvario, ¿por qué no nos cuenta un poco San Francisco de Paula? ¿Quién fue? ¿Qué relación tiene con Málaga? Bueno, San Porque Francisco llegó a de Paula, nombrarse como patrón, ¿no? Verá, San Francisco de Paula fue el fundador de la orden de los frailes mínimos, que regentaban y fueron los que llegaron a Málaga con el convento de la Victoria. O sea, el convento de la Victoria y el actual hospital, que era antiguamente el hospital militar, ahora el hospital Pascual, pues todo lo que es el patio era el claustro del convento y la iglesia de la Victoria era la iglesia del convento. Y los frailes mínimos de la orden tercera, de la orden de San Francisco de Paula, que tenía también una orden tercera de seglares, subían cada viernes a la ermita del Calvario haciendo el Vía Crucis. Y fueron los que fundaron la devoción en la capilla del Monte Calvario. Entonces, luego con la desamortización de Mendizábal desaparece la orden de los frailes mínimos de Málaga y pasa a propiedad civil o militar, en este caso, el convento, lo que era el convento, y queda el santuario de la Victoria, regentado por el obispado de Málaga. Pero las raíces de los frailes mínimos en Málaga y de la traída de la vocación de la Virgen de la Victoria a Málaga es por los frailes mínimos. De hecho, hay un cuadro de Fernando de Ortiz que figura la aparición de la Virgen de la Victoria a San Francisco de Paula, digamos, anunciándole la inminente rendición de Málaga a las tropas de los Reyes Católicos. Y eso está documentado en la Hermandad de la Victoria también. De 11 cofradías. Bueno, sí, porque... Las hemos enumerado al principio, bueno, pero sí, oiga, no todas, pero pasa una cosa, que es que algunas desde pequeño por simpatía, porque ya tenía amigos, saqué el trono, como fue el rico y tal, y me hice hermano. Luego otras me he ido haciendo hermano también, pues porque sus imágenes me inspiraban mucha devoción, me gustaban mucho, y en algún momento entablé una amistad con la cofradía, estuve dando algún cursillo de formación, me nombraron pregonero, y entonces pues me pusieron la medalla para dar el pregón, y yo pienso, hombre, yo no voy a ponerme una medalla sin ser hermano de la cofradía, y entonces pues me he hecho hermano. Y ahí sí me he ido haciendo poco a poco hermano de muchas cofradías. Monte Calvario, su trayectoria es Monte Calvario. Bueno, ¿no? Siempre eso, claro, porque las cofradías son tan trabajosas, requieren tanto tiempo y tanta dedicación, que a más de una, en pleno rendimiento es imposible. Entonces, aunque luego, como luego hablaremos, cuando ya uno deja esa época de pleno de rendimiento en una cofradía y ya descansa uno como consejero y se queda uno como cofrade en general, entonces sí puede ir uno a muchas cofradías y desarrollar actividades que en la época del hermano mayor no te daba tiempo, que es lo que a mí me ha pasado, ¿no? Yo hago hincapié en que tu cofradía es Monte Calvario porque de ser reorganizador de ella, también has tenido actividades bueno, actualmente eres consejero, pero también has sido vocal de Casa Hogar. No, vocal de Casa Hogar de la agrupación de cofradías. De la agrupación. Y entonces también lo de vicesecretario. Vicesecretario y todo, y cronista he sido en mi época de hermano mayor, estando en la agrupación de cofradías. Esto fue en años 79, 85 hasta el 95 por ahí. Porque desarrolla una actividad dentro de lo que es la agrupación de cofradías. Como al ser delegado de mi cofradía en la agrupación, pues ya hay tomo contacto también con las actividades de la agrupación de cofradías. Y cronista. Y escribo, siendo cronista, uno de los capítulos del libro del 75 aniversario de la agrupación de cofradías. Y mientras tanto, siendo hermano de la cofradía, ¿cómo manejabas tú eso de cronista en la agrupación? Bueno, cronista, hombre, es un cargo que no es de los más pringones. La agrupación de cofradías tiene cargos muy pringones, diciéndolo entre comillas, ¿no? Más absorbente, ¿no? Absorben mucho, pero cronista no. Cronista uno puede escribir las crónicas en su casa tranquilamente, no hace falta estar todo el tiempo en la agrupación, como los vocales de silla y tribuna, y hay vocalía de horario itinerario y todo eso, que eso también es tremendo el trabajo que desarrolla. Ya desde entonces te vincula a lo que es la saeta, la publicación de la saeta, ¿no? Sí, ya entonces me vinculo y colaboro anualmente, y cada publicación pues escribía algún artículo.